cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Hechos capítulo 10. Es una historia que conocemos. Es una historia que la hemos leído muchas veces. Algunos de ustedes la han enseñado, quizás a sus hijos, a sus nietos, o en la escuela dominical, y ha escuchado seguramente varios mensajes. Es el encuentro entre dos culturas, es el encuentro entre dos personas de distinta nacionalidad, es el encuentro entre dos personas muy diferentes, pero en el cual Dios obra de una manera milagrosa. Y me estoy refiriendo al encuentro de Pedro, del apóstol Pedro, con el centurión romano Cornelio. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, que Cornelio, que era, como dijimos, un centurión romano, militar, dice que era este hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Este hombre Cornelio, dice la palabra de Dios, que era alguien piadoso y temeroso de Dios. Quizás cansado de su religión con múltiples dioses. Quizás cansado de tener que aplacar la ira de esos dioses con acciones, con sacrificios, con un montón de cosas. Y encontró, cuando llega a Israel, que ellos predicaban y hablaban de un Dios de gracia, de misericordia, al cual no había que aplacar su ira, porque nos amaba. De un Dios que no había que hacer cosas para quedar bien con Él, porque nada de lo que hiciéramos podía ganarnos el favor de Dios. Así que él comienza a interiorizarse de lo que enseñaban los judíos y dice que era un hombre piadoso, un hombre de fe. ¿Sabe que no era creyente, no era cristiano, pero era un hombre de fe? Y no solamente era un hombre de fe, sino que dice también que era temeroso de Dios. Esto quiere decir que era un hombre respetuoso y un hombre que buscaba tener de alguna manera un acercamiento al Señor. Y hoy tenemos mucha gente así. Seguramente usted tendrá algún vecino así, alguna vecina, conocerá a alguien. Quizás los que están, los que llevan los chicos a la escuela, en las charlas de puerta de escuela, o si usted va al banco a cobrar, en esas charlas de cola de banco va a encontrar gente que siempre habla así: Dios me cuida, yo confío en Dios y creo mucho en Dios y soy muy devoto. Quizás no, y no puede tener una relación con Dios porque no conoce a Cristo, pero tiene ese corazón deseoso de tener una relación con Dios. Y tiene fe y dice: yo creo en el Señor, creo en Dios. ¿No? O sea, no sabe todavía que es el Señor de todas las cosas, pero cree en Dios, era temeroso de Dios. Y no solamente esto, sino dice que también oraba. ¿De cuánta gente le habla a Dios? Y muchas veces: Dios mío, ayúdame en esto que me pasa, Dios mío, haceme esto. Y no conocen a Cristo, pero tienen este sentir. Y no solamente esto, sino que también cuando encuentran a alguien, quizás en un colchón, en la puerta de un banco o en la entrada de un edificio, se acercan y le traen un abrigo, le traen una comida. Dice que Cornelio era alguien así. Este soldado que parecía tan rudo era alguien así. Y que dice la palabra de Dios que ese día eran las 3 de la tarde, en la hora novena, las 3 de la tarde, que era la hora en que en el templo de Jerusalén se hacían los sacrificios y que se quemaba el incienso, ¿no? Todos los días se hacía eso a esa hora. Y Cornelio, a esa misma hora donde él estaba en Cesarea, dice que se ponía a orar.
Quizás habría asistido a alguna sinagoga. ¿Cuántas personas van a la iglesia? Cada tanto. Voy cada tanto y me siento mejor, salgo contento. Me gusta. Quizás el sacerdote, el pastor, el rabino, quien esté ahí, habla lindo. Me gusta escucharlo. Y muchas personas son así. Conocemos personas así. Seguro que usted conoce personas así. Así que Cornelio buscaba al Señor de esta manera. Y qué bueno, porque sabe, cuando alguien quiere buscar al Señor, el Señor se revela. Cuando alguien quiere tener comunión con Dios, Dios se acerca. No es el refrán popular que usted seguramente escuchó alguna vez, Dios dice ayúdate y te ayudaré. No, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Pero si usted desea acercarse al Señor, el Señor se va a acercar a usted. Aquellas personas que quieren conocer, ¿cuántas veces a uno de nosotros nos pasó? Quizás usted en algún momento, yo sé que hay algo más, quiero algo más de esta vida, que lo que hago todos los días, levantarme, ir a trabajar, hacer esto, quiero algo más. Y de pronto aparece alguien, ¿no? Y le habla de Cristo. O encontró un video, o le llegó un WhatsApp ahora, o le dieron un papelito en la calle, una invitación, ¿no? Y dice que este Cornelio era así, era un hombre que le gustaba, buscaba al Señor de una forma profunda. Y Dios, cuando ve a alguien que le busca, dice, bueno, vamos a presentarnos. Y le mandó un ángel. Y dice que este ángel lo llamó por el nombre y le dijo, mira, Cornelio, haz lo siguiente. Dice, andate, mandá gente, dice, hasta la ciudad de Jope, a la casa de Simón, un curtidor, que allí hay un hombre que también se llama Simón, le dicen Pedro, dice, y él tiene para contarte algo. Quizás Cornelio le anotó ahí, dice que llamó a 2 soldados y a un sirviente que tenía, les anotó. Señor Simón Pedro, casa de Simón el curtidor, paseo marítimo, Jope. Le dio la dirección. Y allá salieron estos muchachos hacia aquel lugar. Y en esa casa estaba el apóstol Pedro. Pedro estaba ahí en Jope y dice el relato que mientras ellos se acercaban y viajaban a la ciudad, Pedro estaba ahí en la ciudad de Jope y dice que llegó la hora del mediodía, eran las 12, y dice que tuvo hambre. Tuvo hambre, dice el relato. Así que pidió que le prepararan algo de comer y mientras le preparaban algo de comer, fue a la terraza. Claro, Pedro, como nosotros le conocemos, pescador rústico, quizás su costumbre no era ir a la sinagoga todos los sábados. Eso se lo dejaba al hermano Andrés. Pedro iba cada tanto. Él era un hombre de trabajo, un hombre que se ganaba el pan con su trabajo, tipo fuerte. Esas cosas de religión se las dejaba para el hermano. Quizás no había ido o no había recibido mucha instrucción, pero sabía pescar, era un muy buen pescador. Hasta que un día el hermano le trae a Jesús. Y Jesús le pide de subir a su barco y le ayuda a que esa noche que no había pescado nada, llenar las redes. Y lo invita a ser pescador de hombres. Y ahí comienza la transformación de la vida de Pedro. Y Pedro comenzó a andar con Jesús y a seguirlo. Y vio cómo éste sanaba enfermos. Y vio cómo Jesús sanaba leprosos. Y vio cómo Jesús se acercaba al pobre, al mendigo. Cómo tenía compasión de la viuda. Cómo hacía que le trajeran adelante de él un nenito para bendecirlo. Y este Pedro comenzó a seguirlo. Pero seguía siendo él. Hasta que un día recibe una revelación. Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Dios le habla y dice, decile esto. Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Cristo. Jesús le dijo, bien. Así que porque dijiste eso, Pedro, vamos a hacer una cosa. A ver, buscó. Dijo, no, a ver,
hace una cosa, Pedro, dice, ya que te busco, dice, te voy a dar, toma. Y le dio las llaves. Dice, te voy a dar unas llaves. Por supuesto que no le dio unas llaves, ¿no? Pero le dijo, te voy a dar unas llaves, dice, para que vos puedas abrir el reino de Dios. Y parece que esto pasó. Pero llegó el momento. Pedro, este mismo Pedro también, pasando unos días, cuando Jesús iba a ser crucificado, Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar. No, Señor, no te voy a negar nunca, yo no voy a... ¿Qué pasó? Lo negó. 3 veces, dice el relato. Y después dice que lloró amargamente, pero el Señor se le volvió a aparecer. Le decía, Pedro, ¿me amás? Apacentá mis ovejas. Así como sos. Enojón, quizás también un poco cabeza dura. Quizás no cuidas tantos algunos detalles, pero ¿me amás? Sí, Señor, sí. Bueno, cuida mis ovejas. Así que este mismo Pedro comenzó a trabajar con el resto de los discípulos y cuando llega el día de Pentecostés, dice el relato de Lucas que de pronto sopló como un viento recio, el Señor entró donde estaban Pedro con los demás discípulos y fueron todos llenos del Espíritu. Y Pedro se para y da un mensaje, pero impresionante. 5.000 personas se entregan a Jesús. Y este Pedro era el mismo que estaba ahí en Jope, pero era un varón judío. Seguramente, como le dije, no era un judío ahí devoto, pero bueno, no como, hay cosas que no como, discúlpeme. Si usted le invitaría a comer, diría, no, esto no. No, dice, jamás lo comería. No me junto con tal o cual persona. Yo respeto lo que Dios dice. Así que él estaba, Pedro, con estas cosas y de pronto dice, va a la terraza a orar y baja, ve un éxtasis y baja una sábana con un montón de animales. Pedro tenía hambre, así que escucha al Señor que le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, que hay animales que yo jamás, cosas que jamás voy a tocar. Y el Señor le dice algo precioso. Pedro, lo que yo limpié, lo que yo limpio, no lo llames inmundo. Y dice que en el momento en que esto pasó 3 veces, al instante, me golpean la puerta y preguntan, ¿está Pedro? Y lo venían a buscar de Cesarea. Así que él entiende y le dan el mensaje. Le dice, mira, mi varón, dice mi jefe, Cornelio, nos mandó, varón piadoso, para que hablemos con vos y nos vengas a contar de Jesús. Pero este Pedro ya había recibido la visión. Así que hizo entrar a los sirvientes, a los mensajeros de Cornelio, ¿sabe? Antes Pedro no los hubiera hecho entrar, porque un judío no hacía entrar a los gentiles a su casa. Pero el Señor ya le había hablado. Y después fue con ellos. Y después fue y entró en la casa de Cornelio. Y le salió el Pedro de adentro. Le dijo, mira, vos sabés que para mí esto es abominable. Qué visita, ¿no? Imagínese usted invita a alguien a su casa y llega alguien y le dice, che, para mí la verdad que es horrible estar acá. Pero el Señor me dijo que tenía que cambiar. ¿Qué tiene este relato? Tiene 2 cosas. Tiene un hombre que para la comunidad en ese entonces de creyentes, la mayoría hebreos, hubiera sido una persona despreciable. No, a este no le podemos hablar de Cristo. Es romano, es un centurión. Y a su vez la comunidad de creyentes que aceptaban a Jesús, había un montón de cosas, parecía que ellos seleccionaban, vamos a hablarle a los judíos nada más. Y esto es algo que ocurre hoy. O nunca te pasó, o quizás no viste a alguien, o no supiste de un caso donde alguien dijo, no, a este no le vamos a hablar. Mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo se viste. No lo puedo llevar a la iglesia. ¿Qué van a decir? Sin embargo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo limpio, cuidado, cuidado. Y este hombre Cornelio,
que quizás de pronto cuando Pedro le dijo eso, ¿cómo se habrá sentido? Centurión, un hombre respetuoso, viene un judío y le dice, che, no me gusta estar en tu casa. Sin embargo, él entendió que el Señor había trabajado con él. Dijo, no, este es el que te va a hablar de Cristo. Y sabes, en este día quiero decirte, vos podés ser el Pedro para muchos. Quizás hay muchos Cornelios que se cruzaron en tu vida y los dejaste pasar. Yo los dejé pasar, algunos. Porque quizás me parecían que no sé si le voy a hablar. No, yo a este no me acerco. Con esta no me hablo. Con este no quiero saber nada. Y puede ser ese varón que a nuestros ojos por ahí no es muy apto, no es muy aseado, o está en la calle, o es chismosa. Y no le vamos a hablar de Cristo. Hay gente mejor que le pueda hablar. Cuidado, cuidado. Lo que yo limpio, dice el Señor, no lo llames inmundo, porque podés ser el Pedro de muchos Cornelios. Podrías haber sido quizás el Pedro de otros que ya pasaron por nuestra vida, pero hay muchos que van a pasar, hay muchos que van a venir, hay muchos que se te van a cruzar y no tengas miedo de hablarle de Cristo. No importa cómo es, si hablas, si no hablas, si tiene o no tiene dientes, si está peinado o despeinado, si tiene ropa linda, ropa fea. Es un alma. Es alguien que puede ser transformado por Cristo, del cual también el Padre va a decir, este también es mi Hijo amado, y en él también me voy a alegrar. Dice la Biblia que había una historia, contaba Jesús la historia de un rey que se iba a casar el hijo y llamó a todos, hizo una boda, y cuando llegó la hora de la boda estaban como pastor en la puerta de la iglesia mirando a ver quién venía. No apareció nadie. Entonces dice que le dijo a sus clientes, vayan, salgan a la calle, inviten a todos los que encuentren por ahí, tráiganlos para adentro. Y dice que llenó su casa y celebró fiesta. Es tiempo de llamar a todos a encontrarse con Cristo. Es nuestro tiempo. La gente está saliendo de periodos de tristeza, de soledad, de encierro. Mucha gente está saliendo de periodos de confusión, de depresión. Esta fue una época en que se llenaron prácticamente los bolsillos los psiquiatras, los psicólogos. No digo que está mal ir al psiquiatra y al psicólogo. Lo que estoy diciendo es que muchos de ellos les aumentó el trabajo. Muchos médicos les aumentó el trabajo por personas enfermas, personas deprimidas, personas tristes. Hemos vuelto a ver colchones con gente cubierta con una frazada, como dije antes, en la puerta de los bancos o en algún hall de entrada de algún edificio. Hemos vuelto a ver personas mayores caminando quizás tristemente vencidos con una bolsita por la calle. Son tus Cornelios. Quizás en silencio van pidiendo que al Señor, que alguien haga algo por ellos. Es nuestra tarea. ¿Sabe? La iglesia quizás en otros momentos, en el siglo XX o en el siglo XIX, era esa institución hermosa que traía a la gente y le enseñaba la palabra de Dios y educaba a los chicos y formaba los matrimonios. Es verdad, esa es parte del testimonio de la iglesia. Pero en este siglo XXI, la iglesia debe ser ese pueblo de Dios que hace misericordia con el pobre, con el que sufre, con el que está solo. Es tiempo de ser iglesia en la calle. Ya fuimos muchos años iglesia en el culto, en el templo. El Señor permitió una pandemia, nos cerraron los templos. Y ahora hay que ser iglesia en la calle. Ahora hay que ser iglesia en la calle. No dejamos de ser iglesia, no dejamos de estar juntos, no dejamos de congregarnos, no nos quedamos en casa mirando el videíto o el culto por teléfono solamente. La iglesia no cerró, la iglesia no decayó, la iglesia no está vencida. La iglesia no está quebrada. Pero, ¿sabe qué pasa? Muchas veces vemos bajar el lienzo y que, bueno, Señor, de esto
yo con esto no me meto. Pero el Señor llamó a Pedro y le dijo, Pedro, deja tus prejuicios de lado, deja tu diferencia. Él, siendo varón judío, ¿cómo le iba a hablar a un gentil? Tema de raza. ¿Sabe? La iglesia sufre de esto. Tenemos un montón de hermanos y hermanas inmigrantes de países latinoamericanos, quizás algunos son más simpáticos que otros. Te encuentras un montón de gente en la calle vendiendo ropa de distintos continentes. Necesitan a Cristo. No, no sea que se me vaya a llenar la iglesia de esta gente. Que se llene. El Señor nos llama a esto. La iglesia de este tiempo es esa iglesia que va por las calles. Como dice más adelante el libro de los Hechos, y algunos iban y le hablaban a todos la palabra de Dios. Y Pedro fue el que dio el primer paso. Dice que cuando fue a la casa de Cornelio, y sí, él sentía rechazo, pero fue. Él pensaba que el mensaje era para su pueblo, pero se lo dio también a los romanos. Él pensaba que lo que Jesús había dicho era para determinada persona, pero se dio cuenta que en un momento cuando estaba hablando, ¿qué pasó? Lo mismo que les pasó a ellos en Jerusalén. El Espíritu Santo cayó y los bendijo a todos. Y dice que estaba con otros varones judíos y se asombraron de que también les era dado el Espíritu Santo a los gentiles. Y también la bendición que vos tenés es para el que está allá afuera, para el que vino de un país lejano o de un país cercano, para el que vino porque no podía vivir allá, para el que vino porque no podía comer, para el que vino porque no tenía cómo subsistir. Para ese es la palabra que vos tenés. Para eso escuchaste tantos mensajes. Para eso tenés tantos cultos encima y sabés tantas canciones. Para que lo compartas con Él. Para que lo compartamos con Él todos. Esta es la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que sale a un mundo quebrado, a un mundo enfermo, a un mundo encerrado en sí mismo. Y este es el gran desafío que Dios nos hace. Lo que Él limpia, no lo llamemos nosotros inmundo. Lo que Dios sana, no lo dejemos nosotros de lado. Al que Dios trae aquí a la puerta, no le prohibamos entrar. Al que toca la puerta en tu casa, abrile, porque al que llama se le abre, y el que pide, recibe. Y Cornelio estaba ahí pidiendo al Señor, tratando de conocer a Cristo, y le mandó un Pedro. Qué bueno que nos mande a cada uno de nosotros también, a llevar a alguien tan necesitado, a un corazón tan hambriento de Dios, te lleve a vos para que le compartas como hijo amado, como hija amada, en la cual Dios tiene contentamiento, el mensaje y esa palabra que vos tenés en tu corazón. Sé un productor de pruebas de la existencia de Dios. Deja que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, fluya a través tuyo hacia corazones necesitados, hacia personas tristes y solas. Y de pronto vamos a darnos cuenta, en aquel día, que el éxito del pueblo de Dios no consiste en ser multitudes, consiste en hablar a corazones perdidos, solitarios y tristes, y presentarles a Cristo para que sean salvos, restaurados y sanados. Esa es nuestra tarea. Así que te invito a que te desafíes a vos mismo. Quizás tenés alguna barrera, quizás algo te produce todavía acercarte a determinada gente o hablar con determinadas personas. Quizás todavía tenés alguna diferencia. Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Así que ten el corazón de Jesús, ten el corazón del Señor. Pedirle al Señor, Señor, dame este corazón. ¿Cuántas veces cantamos como el que tienes tú? ¿Se acuerdan de esa canción? Dame un corazón nuevo. No tiene que ser solamente para ser salvo, sino para servirte y amarte. ¿Sabe lo que habrán dicho cuando veían a Jesús que iba a tocar el leproso? Estaban todos los discípulos temblando. No, lo va a tocar.
pero no ve que tiene lepra. Pero Jesús lo tocó. Le dijo, quiero ser limpio. Y eso es lo que vos quiere que vos y yo hagamos en este tiempo. Llevar la pureza, la limpieza del Espíritu, del Señor, a un mundo necesitado y perdido.